Muy buenas tardes, estimados profesores del área de matemática del UGEL número 12 de Canta, así como también dar la bienvenida a los docentes de Aula Innovación de la UGEL 12. En esta oportunidad vamos a iniciar el taller programado para el día de hoy sobre la competencia gestión de datos e incertidumbre en el área de matemática. Tenemos en esta oportunidad como ponente a la maestra Augusta Rosa María Osorio González. Ella es coordinadora de inteligencia de datos de la Universidad eh, Pontificia Católica del Perú, y en la cual le doy la bienvenida y agradecerle nuevamente por la amabilidad de estarnos hoy día acompañado con sus ponencias, a lo cual le cedo la palabra y procedo a darle ya luz a la palabra para que pueda iniciar el taller el día de hoy. Adelante, maestra Augusta. Muy bien, muchas gracias, profesor Contreras. Buenas tardes a todos. Como bien dice el profesor Contreras, yo vengo de la Universidad Católica, trabajo en mi carrera, yo soy estadística de carrera en la Universidad Católica, pero además soy docente del área de matemáticas, dictando cursos justamente de estadística y probabilidad, y asimismo soy miembro del Instituto de Investigación de Enseñanza de las Matemáticas, el IREMPUC, donde lidero un equipo de investigación justamente sobre enseñanza de estadística y probabilidad en la educación básica. Y es en ese papel que vengo hoy día a darles a ustedes algunos alcances sobre justamente esta competencia, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poco de lo que está... un momento. Seleccionado, pantalla completa. Vamos a comenzar el día de hoy con lo que es la parte de gestión de datos, ¿no? El día de mañana más bien vamos a trabajar sobre lo que es, disculpen, no alcanzo a ver dónde hacer mi pantalla completa. Y mañana vamos a ver más bien temas sobre lo que sería la parte de probabilidades o incertidumbre, como se denomina en la gestión de datos. ¿Cuál es la idea o la intención del trabajo del día de hoy? El día de hoy la idea es revisar un poco la competencia, revisar la expectativa de la competencia en la parte de gestión de datos, qué es lo que busca alcanzar y cómo se podría alcanzar eso con los alumnos. La idea es presentarles una estrategia que les permita a ustedes diseñar las sesiones de clase bajo la expectativa de lo que busca en sí la competencia lograr que los alumnos desarrollen. Y para eso tenemos que revisar algunos elementos como es, por ejemplo, la estructura de los objetos estadísticos que se trabaja en esta competencia, cuál es su forma, y en realidad también un poco cómo es este proceso de gestión de datos, ¿no? Y la idea es ir haciendo algunas revisiones que les permite a ustedes ir aclarando algunas dudas. Durante la exposición va a haber ciertos momentos en que yo les voy a pedir su participación, ya sea trabajando una actividad o haciendo las preguntas o las consultas que tengan sobre lo que vamos a ir viendo. Entonces, la idea es que esto sea una actividad mutua donde yo les converse y ustedes también me hagan llegar sus inquietudes. Entonces, procedamos a comenzar la primera parte de esta exposición y vamos a hablar un poco de lo que es en sí la competencia de gestión de datos incertidumbre. Una primera cosa que hay que decir de esta competencia es que en realidad son dos competencias en uno. La parte de gestión de datos y la parte de incertidumbre a lo que es el nivel de la educación básica, ya sea tanto primaria como secundaria, están ligeramente separadas. Va a haber un momento en que se van a encontrar entre ellas,
que es más en el nivel de secundaria, pero básicamente parecieran todo el tiempo como dos competencias que caminan en forma paralela sin tocarse. Por tanto, manejan dos tipos de pensamiento distintos. Y la forma de desarrollar estrategias para cada una de estas partes de la competencia son diferentes, básicamente. Entonces, la idea es ir revisando sus características particulares. Bien. Si hablamos propiamente de la parte general, pareciera que la competencia nos habla básicamente de lo que es gestión de datos. La descripción de la competencia que ustedes pueden ver dentro del currículum nos dice exactamente esto, ¿no? El estudiante recopila, organiza, representa datos que le dan insumos para el análisis, interpretación e inferencia de una situación problema usando medidas estadísticas y probabilísticas. Entonces, pareciera ser que ambas partes de la competencia son muy parecidas. Tienen algunos puntos en común, pero básicamente manejan conceptos bastante diferentes y tienen estrategias para trabajarse diferentes. Entonces, la idea es justamente ir revisando esas diferencias y como le dije al inicio, hoy día nos vamos a concentrar básicamente en gestión de datos. Esta intención de la competencia para lo que es en sí la gestión de datos necesita un cierto ordenamiento. Diciendo exactamente las mismas cosas, nosotros podríamos verlo de esta manera. El estudiante recopila datos, ¿no? Un primer momento. El estudiante organiza, representa y describe esos datos que ha recopilado. El alumno realiza el análisis, interpretación e inferencia de la información que le dan los datos. El alumno concluye sobre la situación problema. Obviamente, la situación problema es la que me ha generado que el alumno recopile datos, que el alumno organice, represente y describa los datos y que el alumno los analice. Entonces, si nosotros vemos, aquí hay un proceso que tiene ciertas partes bien definidas. Partiendo de una situación problema, el estudiante recopila datos. Esto quiere decir que de alguna manera tiene que buscar un mecanismo que le provea de esos datos que le van a servir para solucionar su problema. Una vez que los ha obtenido, el estudiante va a organizarlos, representarlos y describirlos. En otras palabras, va a resumir esos datos y va a buscar formas de entender lo que los datos le están diciendo. Básicamente eso lo hace mediante la utilización de diferentes medidas estadísticas. Finalmente, el alumno comienza a analizar estos datos, pero ya bajo una mirada de extracción de información. Ahora lo que busca es que los datos le comiencen a decir cosas que van a estar relacionadas justamente con los aspectos que le van a permitir concluir o resolver la situación problema propuesta. Entonces, claramente vemos que dentro de la competencia, sobre todo desde la mirada de la gestión de datos, hay claramente un proceso que seguir. Y eso lo vamos a ver que se cumple no solo en la descripción de la competencia, sino también cuando nosotros hablamos de las capacidades de esta competencia. Nosotros sabemos que las capacidades que se trabajan en la competencia de gestión de datos e incertidumbre son distintas a las capacidades que se trabajan en las otras 3 competencias del área de matemáticas. Y es porque en sí la estadística no es propiamente matemática. Algunas personas la denominan matemáticas aplicadas, otras personas simplemente piensan que es matemáticas. En muchos países la estadística es simplemente una especialización de matemáticas. En nuestro país no es así. Las carreras de estadística y matemáticas son 2 carreras distintas.
y tienen características distintas. Una de las características que las hace ser sumamente distintas es que a pesar que las dos comprenden un pensamiento abstracto, en realidad el pensamiento abstracto en estadística solo está en manos normalmente de los profesionales del área. Entonces, los profesionales en el área estadística sí requieren mantener un pensamiento abstracto que les permita comprender la parte más teórica que hay detrás de la estadística. Pero aquellas personas que no son profesionales del área, sino que son más bien profesionales de otras áreas o personas que sin profesión requieren hacer uso de la estadística, siempre van a ver la estadística de una manera muy concreta. ¿Qué significa eso? Que yo siempre voy a ver la estadística contextualizada, siempre voy a ver la resolución de los problemas dentro de un marco contextual. Entonces, este marco contextual, esta porción de realidad que es la que envuelve los problemas estadísticos, hacen que la naturaleza de esta ciencia sea claramente distinta a la de matemáticas, donde yo normalmente puedo encontrar problemas que puedo resolver sin tener un contexto. En estadística eso no tiene sentido, ¿no? El sentido es que todo problema estadístico, todo proceso estadístico que uno usa, siempre tiene el marco de que se puede usar solo a la luz de un cierto tipo de contexto. Entonces, es algo que yo no puedo retirar de la estadística. Y eso hace que las capacidades definitivamente sean distintas. Por ejemplo, no existe una capacidad de modelamiento a nivel escolar. Esa capacidad existe, pero cuando yo ya estoy trabajando con la estadística a nivel universitario, ¿no? Por ejemplo, eso ya lo hace bastante distinto. Entre las capacidades que nosotros tenemos dentro del programa está la de representar datos con gráficos y medidas descriptivas o probabilísticas, ¿no? Que es justamente la capacidad que está relacionado con el hecho de que yo puedo resumir un conjunto de datos mediante una tabla o mediante un gráfico, o puedo obtener desde ese conjunto de datos algún tipo de medida descriptiva que me permita entender o saber más de ese conjunto de datos. También voy a tener dentro de esta capacidad la capacidad de reconocer las variables que voy a trabajar en una determinada población o muestra. Eso quiere decir que yo voy a poder hacer una identificación de las variables que yo requiero trabajar cuando me enfrento a un determinado problema. Y, por supuesto, la capacidad también tiene un cierto grado de análisis cuando yo ya no me estoy enfrentando netamente a gestión de datos, sino que estoy yendo a trabajar a probabilidades, ¿no? Ahí el análisis ya se centra en la situación aleatoria y en la comprensión de todos los conceptos que están relacionados a la idea de aleatorio y probabilidad. Tenemos esta otra capacidad que justamente lo que nos dice es que los alumnos deberían tener la habilidad de poder aplicar los diferentes conceptos estadísticos y probabilísticos en diferentes contextos. Eso va a demostrar que el alumno realmente tiene una comprensión de ellos y puede, mediante ejemplos o mediante la determinación exacta del uso del concepto dentro del contexto que se le da, puede comunicar la comprensión que tiene de ellos. Nosotros vamos a ver esto a lo largo de todos los análisis que hagan los alumnos, tanto en el proceso de gestión de datos como en los análisis de situaciones aleatorias, ¿no? Y eso implica también el poder leer, describir e interpretar información, ¿no? Sobre todo aquella que está contenida en gráficos o tablas, ¿no? Que son las herramientas clásicas que nosotros construimos para el análisis. Usar estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Eso significa
que los alumnos son capaces de seleccionar, adaptar, combinar, crear y mezclar los diferentes procedimientos, estrategias y recursos que se les ha dado a conocer a lo largo de los diferentes grados, desde primaria y todo secundario. Recuerden que si ustedes revisan los desempeños de esta competencia, lo que se va a poder observar es que a lo largo de cada grado y año de la educación básica, el alumno va a ir encontrando nuevos procesos, nuevos recursos estadísticos para poder trabajar los datos. Entonces, la idea es que estos no son cancelativos, sino más bien son acumulativos. La idea es que el alumno comience a hacer uso de algunos de ellos y poco a poco a su conjunto de conocimientos se va aumentando con nuevos, de tal manera que llegue un momento en los últimos años de secundaria que él tenga toda una baraja, ¿no?, de recursos que le permita enfrentarse a cualquier situación, problema que nosotros le propongamos. Y ellos tengan toda la habilidad de escoger la herramienta adecuada para trabajar la situación de acuerdo al tipo de dato que está trabajando, ¿no?, o al tipo de análisis que requiere hacer, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta capacidad de uso de estrategias y procedimientos. Y la última capacidad es la capacidad de crear conclusiones o tomar decisiones. Básicamente, la gestión de datos y las probabilidades, o esta competencia en general, es una competencia que nos dirige a que el alumno tenga herramientas para trabajar datos con el fin de poder solucionar determinados problemas que se les presenten. Entonces, una habilidad básica dentro de esta competencia es que el alumno realmente pueda trabajar esos datos y extraer aquella información que le va a permitir solucionar o explicar la situación, problema que tiene entre manos. Entonces, no podría decirse que el alumno realmente maneja la gestión de datos si es que no alcanza a manejar esta capacidad, que es justamente el poder responder a la situación, problema o al problema planteado. Entonces, esta es la capacidad que es como una capacidad de cierre, ¿no? Yo la requiero para poder terminar mi proceso. Bien, estas capacidades, como se ven, también se relacionan con estas partes del proceso que hemos visto que provenían justamente de la definición de la competencia. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿no?, que cuando yo hablo de que el estudiante recopila datos, entonces estoy viendo que en cada capacidad, excepto la última, va a haber elementos que me indican que el alumno justamente está recopilando datos, ¿no? En la primera capacidad es el reconocer las variables que necesita trabajar. En la parte de comunica es que puede comprender lo que es una variable estadística, lo que es una población, lo que es un instrumento. Justamente todos los conceptos que lo ayudan a recopilar datos. En la parte de estrategia es que va a tener la capacidad o la habilidad de crear, por ejemplo, preguntas que le permitan recoger datos, o que va a poder tener las técnicas que le permitan entender cuándo usar un muestreo o cómo debería ser el muestreo usar. Entonces ya tenemos puntos donde yo puedo encontrar la habilidad del estudiante de recopilar datos dentro de las capacidades. Cuando hablamos de la parte del proceso que es organiza, representa y describe datos, nuevamente vamos a ver que aparecen en la primera capacidad. En la segunda capacidad, nuevamente el comunicar, la comprensión va a estar relacionada con esta parte. Y aquí, en la tercera y en la última todavía no lo vemos aparecer. Entonces, el recopila datos y el organiza, representa y describe datos, ya lo estamos viendo dentro de las capacidades. Aquí es donde justamente nosotros podemos ver claramente esto que nos dicen normalmente, ¿no?
cuando yo trabajo una competencia, no trabajo una única capacidad, porque la competencia me exige trabajar un proceso. Y ahora estamos viendo que ese proceso se ve claramente en las diversas capacidades. Lo mismo nos va a pasar con la tercera parte del proceso, ¿no? Que tiene la competencia, la parte de analizar. Y ahora vemos que también van apareciendo en las capacidades. Pero, ¿qué pasó con la última capacidad? La última capacidad, ¿no? Como les decía yo, es una capacidad de cierre, porque esa capacidad siempre está relacionada con la última parte del proceso. Entonces, la última parte del proceso es justamente la capacidad de sustentar conclusiones. Entonces, la idea aquí o la estrategia que vamos a presentarles el día de hoy para esta competencia implica que yo, para desarrollar la competencia de gestión de datos, necesito trabajar todas las partes del proceso. Yo necesito que el alumno recopile, organice, analice y concluya. Entonces, cualquier situación, problema que yo le proponga a mis alumnos, debería tener algunos elementos de estas cuatro partes. Siempre. Entonces, yo no puedo hacer o no puedo pretender pensar que voy a desarrollar el pensamiento estadístico, que voy a estar aplicando la competencia de gestión de datos, si yo solo hago que mi alumno construya una tabla de frecuencias. Si yo hago solamente eso, no le estoy permitiendo al alumno trabajar el proceso de gestión de datos. Lo que estoy haciendo es simplemente ejercitándole el desarrollo o la aplicación de un cierto elemento estadístico, pero no le estoy dando la competencia de gestión de datos. La competencia de gestión de datos exige el paso por las cuatro partes del proceso. Desde el momento en que yo comienzo a analizar la situación problema, decido qué datos recopilar, qué hacer con esos datos, cómo analizarlos y qué concluir. El paso por esas cuatro partes del proceso es que me va a permitir a mí, ¿no?, trabajar las capacidades. Lo que sí podría pasar es que yo en una situación problema haga más énfasis en algunos elementos de una de las partes. Eso sí puede pasar. Pero no puedo quedarme con solo trabajar un pedacito del proceso. No es la idea. La idea es que los alumnos, para desarrollar su habilidad en esta competencia, trabajen todas las partes que se les pide de forma continua y en todo momento. Y eso sí va a procurar que trabajen todas las capacidades, porque como ustedes observan, la última capacidad solo aparece cuando trabajo la última parte. Si yo comienzo de repente a trabajar con mis alumnos y me quedo en la etapa análisis, nunca van a desarrollar la parte de conclusiones, ¿no? Entonces, la idea es justamente ir alternando o ir buscando que todos estos elementos que comprenden la competencia se vayan tocando paulatinamente y prácticamente en todas las situaciones que nosotros les propongamos, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Maestros, por favor, si hay alguna pregunta por el chat, o si no, levantan la manito para poder activarles su micrófono. Bien, entonces, si no hay preguntas, sigamos viendo esto. Ya sabemos que las capacidades nos van a llevar luego a trabajar lo que son los desempeños de la competencia, que ya están bien descritos en la programación curricular. Entonces, ¿cómo funciona esto? Las capacidades tienen conectadas determinados desempeños. Generalmente los desempeños no siempre aplican a una sola capacidad, sino que los desempeños pueden aplicar a más de una.
¿no? De acuerdo a qué tan complejo sea el desempeño. Pero lo que sí tenemos claro es que los desempeños, ¿no? Trabajan habilidades y contenidos. Entonces, yo siempre voy a encontrar en la descripción del desempeño incluido algún tipo de contenido estadístico y especificada alguna habilidad que yo quiero que se desarrolle para ese contenido. Y ahora, cuando hablamos de contenidos estadísticos, nosotros podemos encontrar dos elementos distintos que hay que aprender a diferenciar. Yo puedo encontrar objetos estadísticos y puedo encontrar procesos estadísticos. Vamos a ver dentro de un momento a qué nos referimos cuando hablamos de objeto y a qué nos referimos cuando hablamos de proceso. ¿Ok? Lo que sí debemos también tener en cuenta es que esta estructura de contenidos y procesos estadísticos es única. O sea, si yo quiero pensar cómo se ordenan estos contenidos y procesos, ese orden es uno solo. ¿Ok? Entonces, una de las habilidades que debería tener un profesor de secundaria sería conocer esa estructura, ¿no? Porque el conocimiento de esa estructura les va a permitir a ustedes entender mucho mejor la relación entre los objetos y los procesos. ¿Qué es lo que sucede con esa estructura? Esa estructura es la misma, pero yo la voy viendo como por elementos. Entonces, cuando estoy en primer grado de primaria veo algunos de esos elementos, cuando estoy en tercero se suman otros, cuando estoy en quinto se suman otros, cuando estoy en segundo año y media se suman otros, y así se van sumando objetos y procesos más o menos hasta el tercer año y medio. La idea es que cuarto y quinto año y media se centre más en el uso de todas esas herramientas que en el hecho de sumar nuevos objetos. Entonces, yo no voy a terminar de ver los objetos en el último año de colegio, yo los termino de ver antes. Y más bien, los últimos años de colegio es para desarrollar mi habilidad de saber cómo trabajar con ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un objeto estadístico? La población estadística es un objeto estadístico, al igual que lo es un gráfico de barras o es la idea de medida de tendencia central o la propia moda. Todos estos son objetos estadísticos porque cada uno tiene una propia definición, ¿no? Entonces, nosotros podemos describirlos completamente, comprenderlos y de alguna manera aplicarlos, ¿no? Cuando nos lo piden. Por ejemplo, la desviación estándar también es un objeto estadístico, el espacio muestral es un objeto estadístico, la probabilidad es un objeto estadístico, ¿no? Podemos definirlos, tenemos un lenguaje para manejarlos, tenemos, por ejemplo, algunas propiedades relacionadas con ellos, tenemos ciertas características de símbolos que justamente se asocian a ellos y que los alumnos van a ir aprendiendo. Entonces, a eso es lo que denominamos un objeto estadístico. Pero además de objetos estadísticos, también tenemos procesos estadísticos. El proceso estadístico es un elemento que es prácticamente como una secuencia de pasos que yo consigo para conseguir un objeto determinado. Por ejemplo, el proceso estadístico de muestreo son los pasos que yo sigo para conseguir obtener una muestra. Entonces, el obtener una muestra implica un proceso que tiene una serie de pasos inmersos que al final lo que me va a hacer es conseguir describir esta muestra que yo tengo que aplicar en el proceso de gestión de datos. ¿Qué otros procesos estadísticos tenemos? El proceso de recopilación de datos, ¿no? El acto de que yo consiga realmente los datos es un proceso. Normalmente
ese proceso implica básicamente aplicar un instrumento, ¿no? Y obtener con esa aplicación una lista de datos válidos. Todo eso comprende el proceso estadístico de recopilación de datos. Entonces, yo tengo que irme dándome cuenta que hay momentos del trabajo donde yo le tengo que ir explicando al alumno no un solo elemento, sino un proceso completo, con una serie de pasos y consideraciones que él debe tener en cuenta, donde, por ejemplo, si estoy en muestreo, estoy hablando de diferentes tipos de muestreo. Y cada tipo de muestreo tiene su propio proceso para ser trabajado. Por eso se le llama un proceso estadístico, ¿no? El acto también, por ejemplo, de construir un gráfico adecuado a los datos que yo estoy trabajando, ese proceso de representación también es un proceso estadístico. Entonces, el gráfico en sí, el gráfico de barras agrupadas, el gráfico de líneas, el gráfico de sectores, en sí mismo son un objeto que yo lo puedo describir, que yo lo puedo definir, que puedo decir cuáles son sus elementos, etcétera, etcétera. Pero el proceso que lleva a cabo la persona, donde diciendo, tengo este tipo de variable o de datos, cuál es el gráfico que mejor representaría estos datos. Esa parte de elección de la representación, eso es un proceso estadístico. ¿Ok? Entonces, aquí estamos diferenciando estos dos elementos, el objeto y el proceso. El proceso dentro de sí mismo podría normalmente tener algunos objetos, pero lo normal es que el proceso estadístico te conduzca a conseguir un objeto determinado. Eso es lo más natural. ¿Ok? Bien. El cálculo de la probabilidad también se puede considerar un proceso. ¿Ok? Una cosa es el objeto probabilidad, el definirla, y otra cosa es pensar el proceso que yo tengo que seguir para calcular una probabilidad. Eso sería un proceso estadístico. Bien, entonces, por ejemplo, es claro para mí que los objetos y los procesos están inmersos en los desempeños que voy a trabajar. Debería ser para nosotros claro, pero si no nos es muy claro, veamos esto. Esto es una copia de los desempeños de la parte de gestión de datos que están descritos para primer año de secundaria. Aquí vamos a ver diferentes desempeños. Más adelante, en esta exposición, vamos a ver que el proceso de gestión de datos, estas partes que habíamos numerado que tenían un cierto orden, aquí no se ven. Ahorita tenemos simplemente una serie de desempeños descritos, pero no hay un orden en ellos. Pero ahorita no estamos buscando el orden, ahorita lo que estamos buscando es, ¿hay aquí objetos y procesos estadísticos inmersos? Sí, porque todo desempeño tiene un contenido y todo contenido puede ser un objeto o un proceso. Entonces la idea es irlos identificando, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba, representa las características de una población en estudio. Población, objeto estadístico. Asociándolo a variables cualitativas o cuantitativas discretas. Ahí tenemos objetos estadísticos. Variables del tipo cualitativo, variables del tipo discreto. Y expresa el comportamiento de los datos. Esto es un proceso. El alumno tiene que tener la habilidad de manejar el proceso de expresar el comportamiento de los datos. ¿Cómo? Mediante algunos objetos, como podrían ser un gráfico de barras, un gráfico circular o medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que el alumno
debe tener la habilidad de escoger qué instrumento o objeto estadístico va a trabajar con sus datos. Y eso implica expresar el comportamiento de los datos, ¿no? Entonces, algo así podemos ir encontrando en cada uno de los desempeños que se van anotando para el primer año de secundaria. Por ejemplo, por aquí vemos la media, la mediana y la moda como objetos estadísticos. Nuevamente, el contexto de la población en estudio, tablas, gráficos y barras, aquí hay objetos, pero por ejemplo, leer una tabla, a eso ya no es un objeto, eso es un proceso. Porque leer una tabla o leer un gráfico de barras o interpretar una tabla es extracción de información y eso es parte de un proceso. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos el recopilar datos. El dato es un objeto, las variables hemos visto que son objetos, mediante encuestas. ¿Por qué aquí encuestas está como un proceso y no como un objeto? Porque no estamos hablando de la encuesta como un instrumento. Nosotros cometemos muchas veces el error de llamar al instrumento encuesta. El instrumento en realidad se llama cuestionario, ¿no? Lo que se llama encuesta es el proceso de aplicar ese cuestionario, ¿no? Entonces, la encuesta es un proceso de recopilación de datos, es un tipo de proceso de recopilación de datos. Entonces, las encuestas no son un objeto, los que son el objeto son los cuestionarios. Un cuestionario, ese sí podría ser un objeto estadístico, ¿no? Pero la encuesta en sí es el proceso de recopilación de datos, ¿no? Procesa y organiza. Procesar y organizar datos es un proceso. ¿Cómo proceso y organizo datos? Usando una tabla simple, una tabla doble, una tabla por intervalos. Entonces, el proceso implica el hacer uso de algunos objetos, ¿no? Porque esos van a ser los productos finales del proceso. Pero en sí, lo que se trabaja es un proceso y del proceso se desprenden algunos objetos, ¿ok? Entonces, estamos viendo claramente que los contenidos sí los podemos dividir mirando los desempeños tanto en objetos como en procesos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Alguna duda? Por favor. Sí, profesora, muy buenas noches, colegas. Buenas Profesor Rodolfo, muy buenas noches, profesora, gracias. Y consulta, profesora, por ejemplo, si hablamos de objetos y de procesos, por ejemplo, con los datos agrupados y datos no agrupados, ¿cómo podemos realizar en objetos y en procesos, profesora? Eso nomás me pregunta, profesora. Perfecto. Gracias. El objeto es la lista. Cuando mis datos no están agrupados, lo que se denomina es como si fuera una lista de datos, ¿no? Y la lista de datos es un objeto estadístico, ¿ok? Existe un proceso para conseguir la lista de datos, que sería el proceso de recopilación de datos, ¿no? Cuando yo realizo un proceso de recopilación de datos, el producto de ese proceso es la lista de datos. Entonces, la lista de datos es un objeto. Cuando yo tengo los datos agrupados, en realidad ya tengo los datos organizados en una tabla o en un gráfico. ¿Ok? Entonces, esos datos ya, en resumen, forman un objeto, que sería, en este caso, la tabla o el gráfico, depende de dónde nosotros los hayamos agrupado. ¿Sí? Hay un proceso para construir esa tabla o ese gráfico, o hay un proceso para decidir
¿Cómo construir esa tabla? Sí, hay un proceso que se llama justamente el proceso de organización, si estoy hablando yo propiamente de la construcción de la tabla o el gráfico. Y el producto de ese proceso de organización va a ser esa tabla específica o ese gráfico específico. Esas serían las diferencias. No sé si contesto con eso su pregunta, profesora. Sí, gracias, profesora. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, Sí, adelante, Rubén, sí. sí, entonces podríamos decir o se podría entender de que, digamos, el objeto es el instrumento, en este caso el cuestionario o la encuesta o el formulario si es vía internet, y la forma como el estudiante procesa esa información o cómo, digamos, organiza, cómo esquematiza, se puede entender como proceso. Sí, el cuestionario, o sea, la agrupación de preguntas, que es el instrumento, es el objeto, ¿no? Hay un proceso, por ejemplo, para construirlo, ¿no? Nosotros aquí no lo estamos describiendo, pero existe. Ese proceso no es tanto un proceso estadístico, ¿ok? Tiene otras connotaciones, pero existe un proceso que me produce el instrumento. Pero el acto de yo aplicar ese instrumento, ya sea vía un formulario de Google o mediante una entrevista o simplemente haciendo que el alumno vaya y él mismo procese haga las preguntas o que agarre el instrumento y lo deje en un papel a una persona para que lo llene, esos actos ya son parte del proceso de recopilación de datos, ¿no? Entonces, todo lo que se viene a hacer luego de tener construido el instrumento, todo lo que yo haga para lograr que ese instrumento se aplique y después yo extraiga los datos del instrumento para convertirlos en una lista de datos o en una base de datos, todo eso es el proceso de recopilación de datos. Sí, disculpe. En este caso, por ejemplo, en educación secundaria o de repente en primaria para quinto, sexto de primaria o en caso de secundaria, si digamos al estudiante se le plantea una situación como por ejemplo dentro del aula del grado, ya sean digamos dos, tres o cuatro aulas de primera y secundaria, pongámosle, si al estudiante se le plantea, por ejemplo, la situación de averiguar el gusto o la preferencia por una determinada gaseosa, en este caso el estudiante, como hace un momento explicaba usted, no cumpliría con los cuatro digamos, requisitos hasta, por ejemplo, el primero que el estudiante recopila la información, luego esa información lo presenta en una tabla, luego los gráficos y al final termina exponiendo los resultados de esa investigación que él ha hecho, no estaría cumpliendo con los cuatro desempeños o las cuatro capacidades que hace un momento mencionó. Sí, sí estaría cumpliendo, porque lo que le ha planteado al estudiante es una situación problema. Le ha dicho que él le diga a usted cuál es la preferencia por el sabor de gaseosa, por ejemplo. Eso ya es una situación problema, porque lo que le ha planteado es una necesidad. Esa necesidad, para solucionarse, requiere el recojo de datos. Pero el recojo de datos solo no le es suficiente para llegar a una conclusión. Él necesita procesar esos datos. Y de alguna manera, una vez procesados, necesita extraer información. Y el que a usted les ponga una tabla o un gráfico con esos datos y le cuente qué es lo que encontró, eso sería la conclusión. O sea, todo el trabajo que ha hecho el alumno es pasar por un proceso de gestión de datos, porque ha pasado por todas las etapas. Lo que pasa es que las etapas no tienen que ser tan grandes como nosotros nos imaginamos. Hay procesos y hay procesos. Hay procesos que pueden ser muy
la pregunta muy sencilla, pero el proceso muy complejo. O todo lo contrario, preguntas muy complejas que queremos que los alumnos resuelvan, problemas muy complejos, pero que el proceso de gestión de datos es muy sencillo o tiene pasos muy rápidos que seguir. Entonces, el hecho es que nosotros deberíamos tener la habilidad de detectar que el alumno realmente está pasando por todo el proceso, ¿no? Esa es la habilidad que debemos de desarrollar. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? Ya. Parece que ha quedado más o menos claro esto de objetos y procesos. Lo vamos a seguir viendo, pero de otras maneras. Lo vamos a ver cuando hablemos de la estructura de los objetos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura de los objetos estadísticos, generalmente solo pensamos en los objetos, porque estamos acostumbrados a verlos. O sea, para nosotros lo más fácil de ver siempre van a ser los objetos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, muy típicamente una tabla de frecuencias, ¿no? Para nosotros eso va a ser un objeto muy obvio que es un objeto estadístico. Y normalmente conectado a esa tabla de frecuencias nosotros vamos a tener un gráfico, porque siempre vamos a encontrar que la mejor manera de presentar una tabla, vamos a pensar que es mediante un gráfico, ¿no? Porque es más visual, se dice. Y normalmente, teniendo yo una tabla o un gráfico, automáticamente lo que voy a pensar es en alguna medida de resumen, ¿no? En este caso, por ejemplo, la moda, porque estamos hablando de una variable cuantitativa. Entonces, cada vez que yo a ustedes se pregunten por objetos estadísticos, estos son los objetos estadísticos más obvios que salen, que podemos observar. Pero hay muchos otros, ¿no? Muchos otros que debemos detectar, ¿no? Y no solo detectar en el sentido de identificarlos, sino al hablar de una estructura de objetos, también necesitamos la secuencia en la que estos objetos van apareciendo. Entonces, al hablar de estructura, estamos hablando de un esqueleto, ¿no? De algo que va relacionando los objetos de tal manera que siempre los objetos se ubican en una misma posición, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahora. ¿Cuál es la estructura básica de los objetos estadísticos? Y para hacerlo, nos vamos a ir a trabajar en esta herramienta que se llama Miro, ¿no? Entonces, aquí estamos en el Miro. ¿Lo pueden observar? ¿Se ve el Miro? Sí. ¿Sí? Ya, gracias. Necesitaba una confirmación para estar segura. Ahí tengo 2, 4, 6, 8, 9 POSIT y la tabla de frecuencias. La primera parte del ejercicio es que ustedes me vayan indicando el orden de esos POSIT y de esa tabla. O sea, ¿quién va primero, quién va después? Yo voy a ir poniendo el orden que ustedes me vayan indicando. Díganme si... Maestros, ¿pueden activar su micro? Disculpe. Pueden activar su micro, maestros. Por favor, profesor Contreras, si puede prender todos los micros, se lo agradecería. Sí, sí está todos los micros activados. La encuesta Adelante. sería recopilación de datos. No, no estamos hablando de los de abajo, solo estamos hablando ahorita de los de arriba. Bueno, digo ya, disculpa. No te preocupes, no se preocupe, profesor. Los POSIT. Hoy hay que ordenar los POSIT primero. Situación, problema. ¿Qué va primero, qué va después? Díganme en un orden. Si ese orden es correcto, lo iremos modificando. ¿Es un problema? Ok, Situación, problema. ya.
Lista de datos. De datos. Pregunta. Encuesta. Pregunta, encuesta, Moda. moda, Moda. Color favorito, color preferido del alumno. Alumnos. Alumnos. Problemas. Y Buenas noches. Solución de problemas. ya. Y la tabla, Final sería. Porque El problema. Disculpe, ¿puedo? sí, sí, diga, profesor. Bueno, no sé, de repente me estoy equivocando. Yo considero que en primer lugar, el docente debe, saber con qué alumnos, la cantidad de estudiantes con los que cuenta, para poder recién, plantear la situación problemática, ¿no? A través de una pregunta, ¿no? La cual va a estar representada, en una encuesta, ¿no? Y bueno, y la cual le va a dar, bueno, en este caso la pregunta iría antes de antes de la encuesta, perdón, el color favorito antes de la encuesta, que sería la pregunta, y bueno, ahí va a encuestar a los estudiantes, lo cual va a arrojar una lista de datos, ¿no? El cual arrojaría una moda, pero antes de la moda iría la tabla para que se pueda visualizar la moda, ¿no? Bueno, en este caso el problema iría después de la situación problemática, o después de la pregunta, ¿no? O sea, primero Después preguntas, de la pregunta. después de la pregunta, sí. Y al final la solución del problema, que en este caso el estudiante, bueno, claro, en el cual el estudiante, expondría los resultados de la tabla. No, no sé, de repente me estoy confundiendo, pero más o menos considero que debería ser así. Ya, les Si me cuento. corrigen, perfecto. Del anterior a este hemos mejorado, porque en el anterior solo teníamos 2 posiciones bien. En este tenemos 3. 4. 4 bien. Buenas noches. Sí, sí, profesor. Mira, ¿puedo opinar? Sí, por favor. Bueno, según mi punto de vista, ¿no? Basados en el área de matemáticas también, que es la resolución de problemas. Primero, según mi opinión, se plantearía el problema, ¿no? O una situación en la que podemos encontrar un problema, ¿no? Luego, de ello, se podría, realizar lo que se llama lista de datos, ¿no? Lista de datos. Y luego se podría incorporar lista de datos. ¿Qué tipo de datos? Puede ser edades, pesos. Bueno, en este caso es color preferido del estudiante, ¿no? Luego del color preferido del estudiante, bueno, la cantidad de estudiantes que prefieren determinado color, ¿no? Determinado color. Y luego sería la solución del problema. Y en la solución del problema ya se puede encontrar lo que se llama la moda, la mediana, la media aritmética y elaborar el listado de la tabla, ¿no? Eso sería mi opinión. Ok, gracias, profesor. El profesor se ha ido por lo que es la resolución de problemas de matemáticas. Lamentablemente no estamos en matemáticas.
Estamos en gestión de datos. Y gestión de datos tiene una secuencia, una estructura de objetos que hay que seguir, ¿no? Entonces, esta estructura de objetos, ¿no? De repente es más fácil de comprenderla en la parte de abajo. A ver, vamos a tratar de ordenarlo de abajo, porque lo de arriba no nos ha funcionado, así que de repente, si ordenamos lo de abajo, logramos ordenarlo de arriba. A ver, si nos vamos a las palabras que están abajo, ¿cómo las ordenamos? La situación problemática no iría antes del problema. Acá arriba, sí. Así, sí. Esto está bien. Situación, problema, problema. La pregunta antes de la situación problemática, o sea, que el docente empieza con preguntas sueltas y después recién propone la situación y el problema en sí. La pregunta no funciona como motivación, no es la idea. No confundamos el proceso que yo desarrollo para una situación de enseñanza con el proceso que siguen los objetos estadísticos en un proceso de gestión de datos. Digo, es necesario conocer la estructura. El conocer la estructura nos va a poder ayudar a entender cómo funciona la competencia. Entonces, la estructura la necesitamos, porque es la base de todo. Necesitamos entender la estructura. Entonces, sabemos que el proceso hemos visto que tiene 4 partes. Recopilo los datos, ¿no? Organizo mis datos, los analizo, extraigo información y concluyo. ¿Ok? Entonces, esas partes yo debería poder verlas con estos elementos, ¿no? Entonces, de repente vamos de atrás para adelante. ¿Cómo debería terminar la secuencia? ¿Quién debería estar al final? Las conclusiones. Las conclusiones, por un lado. Y por el lado de arriba, ¿quién sería? ¿Qué pósito? La moda. ¿La moda es una conclusión? ¿Qué me dicen? No, es una medida descriptiva, eso no. Es una medida descriptiva. Y mayormente lo que... Entonces, no es una conclusión. ¿Podría ser la tabla? La tabla podría ser una conclusión Puesto que si ahí lo que me han pedido es una distribución. O sea, si alguien me dice, lo que yo quiero que hagas es mostrarme la distribución de colores preferidos, entonces sí, la tabla sería una conclusión. Pero si lo que me han pedido es, dime cuál es el color preferido, entonces la tabla no es una conclusión. ¿Cómo sé que me han pedido? ¿Quién me dice qué me están pidiendo? El color preferido, profesora. El problema. El color preferido. Y entonces, ¿el color preferido qué es? La moda.
No, la solución a lo que está. La moda. ¿La moda es el color preferido? No, no, no. El color La mayor preferido es cantidad, la mayor preferencia. La moda es la mayor preferencia. ¿No? Si yo lo quiero escribir, el color preferido por el grupo es la moda, pero ¿qué es el color preferido? La solución del problema. La respuesta, si yo digo tal color es el preferido, esa es mi conclusión. ¿No? Tal color es el preferido. En este caso, el preferido es el rojo. Eso sí sería mi conclusión. El color rojo es el color preferido por este grupo de alumnos. Pero cuando yo pongo en el POSIT color preferido de un alumno, ¿qué estoy tratando de describir? ¿Quién es? ¿Color preferido qué es? Variable estadística. La variable estadística. Entonces, color preferido es la variable estadística. ¿Cuándo yo necesito saber cuál es la variable estadística? ¿En qué momento del proceso? Me han dado una situación problema. Y de esa situación problema extraigo un problema. Hasta ahí vamos bien. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Recopilación de datos. ¿Y cómo recopilo los datos? Una encuesta. ¿Y qué necesito saber para construir la encuesta? La pregunta. Preguntas. La pregunta. O sea, pregunta es antes de encuesta. ¿Y qué necesito saber para construir la pregunta? Plantear la situación. Ya está planteada, ya tenemos situación, problema, problema. O entre problema y pregunta, algo va a pasar. Porque yo para construir la pregunta, ¿qué tengo que saber? Plantear la situación. O sea, pero... No, la situación ya está planteada. Esto ya está fijo. Vamos a cambiarle color para saber que ya que hemos acertado. El listado de datos. Yo necesito el listado de datos para hacer la pregunta. ¿Cómo le dicen a sus alumnos que construyan la pregunta? ¿Qué tienen que saber los alumnos para construir la pregunta? Se deben conocer los solución del problema. los colores que se van a manejar. En este caso, si yo quiero hacer una pregunta y quiero saber cuál es el color que más, cuál es el más preferido, yo tengo que saber qué colores intervienen. Ok. Entonces, ¿qué necesito saber para construir la pregunta? Necesitamos conocer la variable, porque de la variable de ahí va a estar relacionada las preguntas. Exacto, profesor. La variable estadística determina la pregunta. O sea, antes de la pregunta, yo tengo que saber la variable a trabajar. Si no, no puedo construir la pregunta. Entonces, yo necesito saber qué variable estadística voy a trabajar para poder construir la pregunta. La pregunta es la que se va a aplicar en una encuesta. ¿Ok? Entonces nos faltan estos elementos. Lista de datos, alumnos, solución del problema. Esto lo vamos a poner facilito. Se va atrás. Porque ya solucioné el problema. Entonces me queda lista de alumnos y alumnos. ¿Dónde van esos dos? ¿Qué son? O sea, si me doy cuenta, el truco es aquí saber qué son. Si yo me doy cuenta qué son, puedo darme cuenta de dónde van. Los alumnos de la población.
Exactamente. Entonces, ¿dónde va? Antes de la pregunta, antes de la variable. Antes de la variable. ¿Qué dicen los demás? Alumno, ¿la población va antes de la variable? Sí, antes de la variable. ¿Sí? ¿Todo el mundo seguro? No iría antes porque en este caso la pregunta va a depender de a los estudiantes a los cuales va dirigido. Exactamente. El orden siempre es, ¿qué es lo que necesito recoger para solucionar mi problema? ¿Qué dato? Variable estadística. ¿Y quién me tiene que dar ese dato? Población. El orden correcto es justamente qué tengo que recoger y quién me lo va a dar. Entonces, la variable estadística, la población, luego de eso viene la pregunta y la encuesta que forman la recopilación de datos. ¿Y qué me produce la recopilación de datos? ¿Cuál es el producto que yo obtengo? La tabla de frecuencia. La tabla. Calmémonos. Llego a la tabla, pero ¿qué necesito para construir la tabla? Lista de datos. Lista de datos. La lista de datos, ¿no? Entonces, yo necesito datos. Aquí recién he terminado mi proceso de recopilación de datos. Miren todo lo que yo tengo que hacer para obtener los datos. Necesito tener una situación problema, entender cuál es el problema, encontrar la variable estadística que me va a ayudar a resolver ese problema, encontrar la población sobre la que voy a trabajar, construir el instrumento, aplicarlo y obtener los datos. Todo esto es la parte de recopilación de datos, la primera parte del proceso. De ahí viene el trabajar, aquí se me ha arrimado, acá está el instrumento. De ahí viene el hecho de que yo organizo mis datos en una tabla, en un gráfico, o construyo una medida descriptiva, como era la moda, ¿no? Y concluyo. El acto de construir la moda o leerla en la tabla es extracción de información. Entonces, aquí hay un proceso que puede ser directamente sobre la tabla o puede ser trabajando sobre una medida descriptiva, que es el acto de extraer información. Yo extraigo información para conseguir una conclusión. Aquí hemos tratado de describir con un ejemplo muy sencillito la estructura que hay de los objetos estadísticos. Esta estructura es única. No cambia a lo largo de todos los grados de la educación básica. Siempre hay la misma estructura. Lo que van cambiando son los objetos estadísticos que puedo tener en cuenta en esa estructura, ¿no? En primer grado voy a tener unos objetos, en segundo grado voy a tener otros objetos, en sexto grado voy a tener otros objetos, ¿no? Se van a ir afinando algunos objetos, van a tener mayor detalle. Pero la idea básicamente es que la estructura se mantenga. Tengo un problema, busco la variable estadística que lo va a solucionar para entender qué dato tengo que recoger, determino qué población voy a trabajar, construyo la pregunta que tengo que utilizar para recoger esos datos, aplico ese instrumento mediante un proceso de recopilación de datos, una encuesta, de repente, o algún otro tipo de proceso, agarro y determino la lista final de datos que yo voy a trabajar
para organizar en alguna tabla, en algún gráfico, obtener alguna medida descriptiva y lograr extraer información para concluir. La estructura es siempre la misma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Profesora, una consulta ahí. Por ejemplo, si aplicamos el método de los 4 pasos con el método de Polya, ¿cómo haríamos esa estructura, profesora, ese proceso? El 4 Ya. pasos en Polya. A ver, yo no soy matemática ni soy docente al nivel que usted lo es, profesor. Si usted me describe los 4 pasos de Polya, yo le digo cómo se podría componer, aunque no es necesariamente el mismo tipo de estructura. A ver, cuente. ¿Cuál es el primer paso? Comprender el problema. Ya. Está en esta zona de aquí. Las 2 primeros pósitos. Identificar el problema que me están poniendo. Y vamos a ver que identificar el problema tiene otros elementos adicionales que los vamos a ver cuando analicemos lo que es una situación problema para gestión de datos. ¿Cuál es el segundo paso? La estrategia. Ya. En este caso, la estrategia en este proceso de gestión de datos es la planificación. La planificación. La variable estadística. Exacto. La planificación no es solo entender la variable. Si yo quiero hacer la identificación del problema, iría hasta aquí, hasta detectar cuál es la variable que tengo que trabajar. El determinar quiénes son mis alumnos, el construir el instrumento, ¿no? Y el aplicar algún método que me permita recoger los datos y obtener los datos, todo esto tendría que ser con una primera parte de estrategias que tienen que ver con el área de planificar y obtener los datos. Aquí hay algunos elementos que son más propios o pueden ser más propios del nivel de secundaria. Por ejemplo, el alumno antes de recoger los datos, o sea, una vez que ya ha pensado en la población y ha construido su instrumento, incluso antes de recopilar, él puede comenzar a analizar qué va a hacer con los datos que va a recoger. O sea, él podría planificar su análisis. Eso es parte de la estrategia. Él podría no solo planificar el análisis de los datos, también podría planificar si todos los datos que va a recibir le van a servir. De repente él tiene que analizar si hay datos que tiene que desechar y crear algunas reglas para decidir qué datos tiene que desechar, bajo qué condiciones. Todo eso se puede pensar previo a la recopilación de datos y en la etapa de planificación. Entonces, la etapa de planificación en el proceso de gestión de datos, que es parte del proceso de recopilación, que está inmerso en esa parte, justamente es donde la persona hace un trabajo de escritorio para pensar todo lo que tendría que hacer para continuar con el proceso de gestión de datos, ¿no? Entonces, existe también en este proceso. ¿Cuál es la tercera parte, profesor? La ejecución, profesora. Entonces, la ejecución sería propiamente el aplicar el instrumento, el obtener la lista de datos, el construir los elementos que le permitan analizar, incluido incluso las medidas descriptivas, ¿no? Una vez que ya la persona planificó todo lo que va a hacer, comienza a ejecutarlo, ¿no? Y la última parte, ¿cuál sería? La última es la reflexión, ¿no? Claro, que tiene que ver propiamente con las conclusiones, porque vamos a ver que en las conclusiones no solo siempre está la solución del problema.
en los procesos de gestión de datos, una cosa que sucede mucho y que a veces nosotros no explotamos es que cuando nosotros recogemos datos reales, cuando nosotros hacemos que el alumno aplique un cuestionario y recoja datos de sus compañeros, de sus familiares, de sus vecinos, vamos a darnos con la sorpresa que a veces los datos traen cosas que nosotros no esperábamos, ¿no? Entonces, la parte de conclusiones tiene varios elementos dentro. Tiene la parte de solucionar propiamente lo que nosotros queríamos encontrar. Pero también tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos que observar los datos y ver si encontramos cosas nuevas, cosas no esperadas. Y también hay veces que nos pide la misma situación problema o los datos nos hacen pensar que nosotros tenemos que tomar algún tipo de decisión, porque de repente, al final del proceso nos encontramos con que hubiera sido mejor todo si en la encuesta hubiera habido una pregunta más. Y esa pregunta nos hubiera permitido observar mejor los datos. O de repente llegamos a darnos cuenta que en la parte de análisis tengo demasiadas modalidades para mi variable. Si yo las acomodo en menos modalidades, en menos categorías, voy a poder analizar mejor. Entonces, esta parte reflexiva que usted busca en este tipo de proceso no siempre se encuentra al final. Una buena parte está al final, pero mucha de la reflexión se encuentra en la etapa de análisis. Hay muchos procesos de gestión de datos donde uno realmente trata que el alumno experimente más vívidamente el proceso y le deja mucha libertad al alumno para construir las preguntas, el instrumento, y en esos casos se va a dar cuenta que el mismo alumno va a haber planificado algo y cuando llegue a ejecutarlo se da cuenta que no era el mejor camino. Y va a comenzar a reflexionar y a cambiar las estrategias durante la ejecución, cosas que él ya había planificado, va a tener que comenzar a cambiarlo. Eso es muy propio de este tipo de proceso. Entonces, en la etapa de reflexión se va a ver permanentemente en cualquier proceso de gestión de datos desde el momento en que yo comienzo a analizar los datos y me doy dando cuenta cómo ajustar las estrategias que había planificado. Entonces, como ve, profesor, están los 4 elementos, pero no tan evidentemente, ¿no? Hay que conocer el proceso para darnos cuenta de dónde están. Pero ahí están. Ya, gracias, profesora. Muchas gracias. Doctora, disculpe. Sí. Y el orden que usted que nos está presentando es así en un sentido estricto, porque ¿qué sucedería de repente si un docente agarra en nivel secundaria y de frente, digamos, empieza mostrando la tabla y plantea una serie de preguntas para ver qué entienden los estudiantes de esa tabla? Porque es conocido de que un estudiante de cuarto, quinto de secundaria, hasta de primer secundaria a quinto de secundaria, más general de secundaria, digamos, en una tabla determinada, ya sea de fútbol, o sea de una preferencia o de una noticia, le plantean una imagen, una tabla o un gráfico, y a partir de ahí plantean la situación problemática, ¿no? En ese sentido va mi pregunta, o sea, ¿es el orden estricto o puede haber variaciones en cuanto al planteamiento del problema? Ya, son dos cosas distintas. Una cosa es la estructura es única, no cambia, como estructura de objetos, ¿ok? Entonces, el orden natural es este, y no hay variación en el mismo. Ese es el orden en que van apareciendo de forma natural en un proceso de gestión de datos. Lo que esto me está indicando, profesor, es la forma en que yo puedo hacer uso de un proceso de gestión de datos. Entonces, por ejemplo, se ha recomendado mucho que la estadística se vuelva una herramienta motivacional para algunas otras competencias. Y sí, es normal que los alumnos puedan
partir desde una gráfica o una tabla. Pero es como decir tácito que en cualquier tabla o gráfico que usted les muestre a los alumnos, esa tabla tiene datos. Tuvo una lista de datos previa. Y en realidad, así usted no le pregunte, se sabe que esos datos han venido necesariamente de algún tipo de pregunta o de levantamiento de información. Y eso indiscutiblemente es desde alguna variable estadística. O sea, no hay forma de evitar eso. La tabla representa datos de una variable estadística, o de varias, dependiendo si es una tabla doble o un cuadro estadístico. Obviamente también hay una población inmersa, porque si no, ¿quién dio los datos? O sea, el acto que usted presente una tabla o un gráfico hace que ya automáticamente haya relacionada a ella una variable y una población. Y un proceso para haber obtenido esos datos. O sea, esos elementos están ahí, no se pueden descartar. Lo que podría pasar es que usted simple y llanamente no haga ninguna pregunta referente a ellos. Pero lamentablemente cuando nosotros hacemos eso, quitamos la posibilidad de una comprensión más cabal de los datos que estoy observando. O sea, estos datos no están desconectados de la realidad. Esos datos están conectados con una cierta realidad, con una cierta situación, problema, que ha estado en un determinado contexto. Y muchas veces yo necesito ese contexto para entender los datos. Los datos solitos no me dicen cosas si no sé de qué contexto salieron. Entonces, no es lo mismo el color preferido de niños de la costa que el color preferido de niños de la selva. Son contextos distintos, realidades distintas, ¿no? Para un niño de la costa el verde no es un color. No lo ven como lo ven en la selva. Simplemente son diferentes formas de ver su realidad. Entonces, por más que nosotros queramos concentrarnos en la tabla únicamente o en el gráfico únicamente o que los chicos nos respondan, muchas de las preguntas que los chicos van a poder responder son preguntas de lectura o comparación, donde solo la tabla interviene. Pero nosotros no vamos a poder alcanzar niveles de extracción de información al nivel de interpretación o inferencia si esta tabla no está conectada con algo. Entonces, eso es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Podemos concentrarnos, si nos concentramos solo en el objeto que muestra los datos, perdemos niveles de extracción de información porque ese objeto necesita sus conexiones. Y esas conexiones son justamente todos los elementos que se han tenido en cuenta para construirlo. No sé si eso responde, profesor, a su pregunta. Sí, o sea, en este caso necesariamente cuando el docente empieza una clase, lo recomendable sería de que antes de presentar la tabla plantee la situación o el tema del cual se va a tratar. O que haga las preguntas pertinentes mientras está trabajando la tabla. O sea, le preguntan a los alumnos de dónde creen que salió. Claro. Y quién lo contestó. O sea, crear esas conexiones van a ayudar a que el alumno pueda clarificar. O sea, la idea de la gestión de datos es que el alumno trabaje datos, pero estos datos tienen que estar conectados con la realidad. No pueden estar, no viven desconectados, porque se producen de algún lugar. Entonces, el alumno, como parte del ejercicio, debería siempre conectar los datos con los elementos de donde produjeron. No significa que ustedes siempre tengan que comenzar por la situación problema, pero sí es recomendable que si no comienzan por ella, de alguna manera hagan preguntas que los conecte a ella, ¿no? Eso es lo recomendable. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Entonces, sigamos. Vamos a hacer un ejercicio rapidito para ubicar objetos estadísticos. Ahí tienen objetos con ciertas habilidades, ¿no? Como pequeños desempeños. Y tienen de tercer a séptimo ciclo, ¿ok? Entonces, lo que yo necesito de ustedes,
como profesores de secundaria es que ustedes tengan claro qué objetos son sus responsabilidades. No todos los objetos estadísticos y procesos son responsabilidades de ustedes. Ustedes tienen que atender a sus alumnos con ciertos objetos que son competencia del nivel de secundaria. Claro que eso ahora se ha distorsionado un poco por la pandemia, pero siempre sería bueno tener claro que hay objetos que el alumno sí conoce, ¿ok? Y los conoce hace mucho tiempo, ¿ok? Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a tratar de ubicar algunos de ellos, porque de repente no nos da el tiempo para todos. Por ejemplo, usar la moda. ¿Cuándo los chicos comienzan a usar la moda? Los alumnos, nuestros estudiantes. Díganme un grado de estudio. ¿Cuándo creen? Después de organizar los datos en una tabla. Claro, pero ¿en qué grado? ¿En qué grado un chico puede usar la moda? ¿En qué grado de estudios? Pero también es relativo, porque si nosotros vemos o revisamos los textos que mandan del ministerio, empiezan a partir de quinto, sexto de primaria para adelante, ¿no? De una manera inicial o básica, y de ahí van aumentando el nivel de dificultad. Pero el principio para usar la moda es entender esta idea de lo más frecuente, independientemente de cómo lo calcule. Yo no estoy diciendo el cálculo, estoy diciendo el usar el concepto, ¿no? El usar el concepto de lo de la moda. más repetido, de lo que más le gusta a la gente, lo más repetido, ¿no? Lo que todo el mundo quiere, por decirlo así, ¿no? Que en realidad no es el concepto de moda, esa es la idea de la moda como entendemos cuando usamos un tipo de falda o un tipo de corte de cabello, ¿no? Que no es el concepto estadístico. El concepto estadístico es simplemente lo más frecuente en términos de valoración de frecuencia, del número de la frecuencia. Pero cuando los chicos lo comienzan a usar, este concepto, la idea de moda. He visto yo en textos de cuarto y quinto grado de primaria, profesora, he visto que ya hablan sobre la frecuencia, ¿no? Lo más frecuente. Lo más frecuente. Bueno, les comento. El término moda sí aparece en cuarto grado, pero la idea de moda aparece en primer grado. O sea, los chicos desde primer grado manejan la idea de moda como lo más frecuente. O sea, ¿cuál es el color preferido? ¿Cuál es la fruta preferida? ¿Cuál es la mascota preferida? Típica situación de primer grado de primaria. Esa idea de preferencia, de lo que la mayoría le gusta, de lo que más gusta, se maneja desde primer grado. El término moda se utiliza desde cuarto grado, como término, ¿no? La palabra moda, pero la idea de moda se utiliza desde antes. Clasificar variables estadísticas. ¿Y cuándo comienzan los alumnos a clasificar? Sexto ciclo. Exactamente. Los alumnos de primaria no se les dan definiciones. Un alumno de primaria no sabe lo que es una variable estadística, ni sabe la clasificación de una variable estadística. No es parte de sus competencias. Usan las variables estadísticas. Las pueden definir, pero no las pueden determinar, pero no las pueden definir. Los chicos de primer año y media son los que comienzan a hacer eso, ¿no? Doctora, disculpe, pero yo hace unas semanas estuve colaborando con un colega de tercer grado
cuarto grado también, en el cual en los textos del ministerio, de una u otra forma trataban de determinar lo que es una variable, Ujú. ¿no? Y definían lo que era una variable y empezaban con este tema de lo que son las tablas. Entonces, no sé si sería desde el quinto ciclo, no tanto el sexto, ¿no? Tercero, cuarto de primaria, ¿no? Porque en los textos está, o sea, les enseñan a hacer tablas estadísticas. Ah, no, hacen tablas, eso sí, lo hacen perfectamente, hacen las tablas, pero no les definen la variable, se las determinan. O sea, los chicos saben que están trabajando color de pelo, ¿no? Y saben dónde tienen que escribir color de pelo o dónde tienen que escribir color preferido en una tabla. Saben que la primera columna es lo que está relacionado con lo que van a preguntar, con el dato que van a recoger. Pero no hay obligación de definirles lo que es una variable estadística. No se los definen. Los chicos de primaria trabajan todos los conceptos por uso. Los usan, pero no los conceptualizan. La idea de la conceptualización viene más hacia los grados más altos. En algunos casos se comienza a conceptualizar a partir de sexto grado, quinto, sexto grado. Algunos profesores lo tienden a hacer, pero en realidad el alumno puede trabajar estadística perfectamente sin haber conceptualizado, ¿no? Simplemente usan los conceptos. Esa es la ventaja de que la estadística sea muy intuitiva, ¿no? Entonces, no hay necesidad de clasificarles o definirles la variable estadística, cosa que sí ya sucede a partir del sexto ciclo, ¿no? Ahí los chicos ya deberían manejar un lenguaje de cuantitativas, cualitativas, discretas, continuas, ¿no? Ya deberían comenzar a manejar esas diferencias, ¿no? Y ahí ya se les puede permitir, por ejemplo, cuando comienza la clasificación, hacerles ver también cuáles son los objetos estadísticos relacionados con la clasificación. Por ejemplo, si yo tengo una variable cualitativa, yo ya sé que tengo que construir una tabla que tenga claramente una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa. Pero si es cualitativa nominal, la frecuencia acumulada no tiene sentido, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas ya debería comenzar a percibirlo un alumno de primer año de media, ¿no? Entonces, la frecuencia acumulada es propia para las variables cualitativas ordinales y para las variables cuantitativas. Entonces, esas pequeñas diferencias ya se hacen en primer año de media porque los chicos de primer año de media, segundo año de media, ven los tipos de frecuencias. Los chicos de primaria solo ven frecuencia absoluta. Y en algunos casos, frecuencia relativa, pero muy poco porque la parte de decimales y fracciones lo ven muy suavemente en quinto, sexto grado. Entonces, básicamente ven frecuencia absoluta. Entonces, ese tipo de clasificaciones no es necesario hacerlo en primaria, ¿no? ¿Alguna consulta? Probemos con otro. ¿Cuándo un estudiante tiene que tener una idea de muestra? Quinto ciclo, por ejemplo. Quinto ciclo. ¿Cuándo no, lo necesitas saber? ¿Cuándo la idea de muestra tendría que entrar? Sexto ciclo. No, pero ¿en qué momento? ¿Por qué yo tendría que decirle a un chico, utiliza una muestra o hay que usar una muestra? ¿Qué es lo que hace que yo tenga la necesidad de usar una muestra? Para poder obtener un resultado.
y poder aplicar mi instrumento. Claro, Porque si pero, no, pero si no, ¿cuándo dejo yo de usar la población y comienzo a utilizar la muestra? cuando determino exactamente, cuando ya sé, cuando determino exactamente hacia dónde va a ir, hacia dónde van mis preguntas, esa parte. No, pero mi Cuando la pregunta población es es muy una grande, Cuando- cuando la población es muy grande, pues se tiene que buscar la muestra. Generalmente esa es la razón básica, ¿no? La razón básica es que no tengo capacidad para llegar a toda la población por una cuestión de tiempo o una cuestión monetaria, ¿no? No tengo capacidad para llegar, ¿no? Entonces, esta idea de no puedo llegar a toda la población y tengo que tomar una muestra, no sucede exactamente en quinto ciclo, sucede un poquito antes y va a depender mucho de las situaciones, problemas que le planteen los profesores. Pero en el momento en que el profesor básicamente deje el aula, deje a al aula como población de estudio, en ese momento muy posiblemente va a requerir la idea de muestra. Y eso sucede entre cuarto y quinto ciclo. O sea, la idea de muestra es introducida por los profesores de primaria y va a depender mucho del tipo de situaciones que utilicen los alumnos. Va a haber un momento en que el alumno necesariamente va a dejar de hablar de sus compañeros de aula, va a buscar a los compañeros de grado, a los compañeros de primaria, y en ese momento muy posiblemente hay que comenzar a trabajar la idea de muestra. Entonces, muestra como idea está en manos de los profesores de primaria. En secundaria lo que se hace ya es trabajar muestras más formales, mejor construidas, y llegando a tercero, cuarto año y media, trabajar ya los tipos de muestreo, ¿no? Entonces, la idea de determinar la muestra adecuada, eso está por acá, ¿no? La idea de tener, la idea de qué es una muestra, cómo debería yo hallar una muestra, eso se hace en primaria. Entonces, ¿qué estamos observando? Lo que algunos de ustedes dijeron hace un rato. Los conceptos van apareciendo en un momento temprano, pero cada vez se van haciendo más detallados para los alumnos, ¿no? Entonces, hay conceptos que ya en primaria se trabajan bastante bien y que en secundaria solo hay que utilizarlos y no hay que perder el tiempo de que el alumno los aprenda, ¿no? Por ejemplo, el construir una tabla simple de una variable cualitativa, eso lo ha visto el alumno desde primer grado. Entonces, solo hay que hacerle recordar al alumno cómo se construye una tabla de frecuencias. Eso se ve en primer y segundo grado. En primer grado y segundo grado, primero se fue las tablas de conteo y después se ven las tablas de frecuencia. Ahora, si hablamos de cómo es la tabla, cómo la lleno, eso es claro, tercer ciclo. Si yo hablo de construir desde el momento en que yo voy a hacer el diagrama para poner las columnas, eso de repente sí es más propio por habilidades manuales de los chicos de cuarto ciclo. Pero un chico de quinto o sexto ciclo ya no debería tener ningún problema para construir una tabla de frecuencias, hablando de frecuencias absolutas, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí ya no debería haber ninguna dificultad. Entonces, el trabajo de un profesor de sexto ciclo simplemente es añadir las otras frecuencias. Eso sí, ese es mi trabajo, ¿no? Añadir las otras, pero la construcción de la tabla ya debería ser una idea que ya está cimentada en la cabeza de nuestros alumnos. Entonces, eso nos facilita algunas cosas, recordar hasta dónde debo de retroceder. Lamentablemente, eso no es lo que está pasando ahorita para muchos de ustedes, porque tenemos este pequeño bache de 2 años, ¿no? Entonces, sí deberíamos preocuparnos de aquellos conceptos que el alumno ha debido ver, por ejemplo,
un alumno de primer año de media lo ha debido ver en quinto y sexto, porque esos conceptos posiblemente no estén ahí, o esas ideas. Por ejemplo, que solo se ve en sexto grado de primaria, están los gráficos de líneas, ¿no? Si yo hablo de construir e interpretar gráficos de línea, ahí, y queremos trabajarlo en primero y segundo año de media, ahí vamos a tener problemas porque eso era un aprendizaje de sexto grado. Y obviamente, muy posiblemente en sexto grado no se haya hecho, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un pequeño hueco. Entonces, el poder yo detectar cuáles son estos conocimientos que mi alumno ha debido tener en los últimos 2 años, me va a permitir saber cuánto tengo yo que retroceder si es que quiero utilizar esos objetos estadísticos o esos procesos con mis alumnos. ¿Ok? Bien. Maestra, disculpe, entonces, en el caso de diferenciar una variable cuantitativa o cualitativa, podríamos decirlo que debería iniciar a partir del cuarto o del quinto ciclo. Diferenciarlo, ellos, si queremos que diferencien cualitativas de cuantitativas, se podría hacer en quinto ciclo, porque la forma básica de hacer una diferencia intuitiva de este tipo de variables es decir, ¿cómo va a ser la respuesta a la pregunta? Si la respuesta es un número, ¿no? El dato que voy a obtener es cuantitativo. Si la respuesta no es un número, el dato que voy a obtener es cualitativo. Por ejemplo, hacer esa diferencia para chicos de quinto o sexto grado sí es bien, es posible, ¿no? Pero acuerden que el término en primaria no es variable estadística. Los términos en primaria son datos, los llaman datos cualitativos y datos cuantitativos. Por eso le digo, el concepto de variable estadística no aparece en primaria. Ellos manejan la idea solo de dato. Entonces a ellos tenemos que decirle dato cuantitativo y dato cualitativo, ¿no? En esos términos, porque así están sus desempeños. Gracias. Bien, entonces regresemos y vamos a revisar esta estructura. Entonces estamos viendo que la estructura comienza con una situación problema. La situación problema genera la aparición de una variable estadística, genera la necesidad de una población o muestra, se construye un instrumento para recoger los datos, se aplica un proceso y se obtiene una lista de datos. Esta lista de datos se convierte en tablas, en gráficos, en medidas de algún tipo, y con eso yo llego a obtener una conclusión. Entonces, esta es la estructura básica de los objetos estadísticos. Como ven, aquí solo tengo objetos, nada más. No estoy viendo ningún proceso. Aquí estoy viendo los objetos en orden de aparición, desde que me dan una situación problema hasta que tengo una conclusión, y aquí están los objetos estadísticos principales. La variable, la población, la muestra, el instrumento, la lista de datos, las tablas de frecuencias, los gráficos de frecuencias y las medidas de tendencia central, posición y dispersión. Esta es la estructura básica, esta es la estructura que nosotros siempre deberíamos tener presente, ¿ok? Porque esta estructura es la que organiza mi proceso de gestión de datos. A esta estructura yo le puedo añadir los procesos. Entonces, yo puedo ver que va a aparecer después de población el proceso de muestreo. ¿Para qué? Para que me aparezca la muestra. Yo tengo que ingresar a un proceso de muestreo. Voy a tener la construcción del instrumento y voy a entrar a un proceso de recopilación de datos para aplicar ese instrumento y obtener una lista de datos. Teniendo la lista de datos, voy a hacer un proceso del que no hemos hablado mucho, que es el proceso de validación de datos.
hay un momento en que yo tengo que decidir si todos los datos que recogí me sirven. Ese es el proceso de validación de datos. Eso quiere decir que la lista de datos que obtuve se puede reducir a una lista más pequeña, que es la que realmente va a entrar a aplicarse a lo que sería la parte de organización y presentación y descripción de resultados. De ahí viene el proceso de organización de datos, que la intención que tiene es que yo resuma resuma esos datos en alguna tabla o en algún gráfico. Cuando yo los quiero poner en el gráfico, normalmente lo llamamos representación, pero vamos a ver que representación es algo un poquito más complejo que simplemente ponerlo en un gráfico. O quiero describirlos, e inmediatamente voy a entrar al proceso de obtención de información, o sea, comenzar a leer, comparar, interpretar, inferir desde esos datos organizados o descritos para llegar a obtener mis conclusiones. Hay un momento en las conclusiones que tiene que ver con la comunicación de resultados. Entonces, mis conclusiones no simplemente ver lo que yo pienso, sino también mostrarle visualmente, mediante algún objeto estadístico a las otras personas, lo que yo he encontrado. Eso se denomina comunicación de resultados. Y finalmente puede haber un momento de alguna toma de decisión, porque yo necesito no solo concluir, sino hacer algo en base a esas conclusiones. Entonces, esta es la estructura cuando yo veo no solo los objetos, sino también los procesos. Aquí he perdido algunos objetos. ¿Por qué? Porque esos objetos están dentro de los procesos. Entonces voy a hacerlos aparecer, ¿no? Vamos a ver que la muestra está dentro del proceso de muestreo, ¿no? El cuestionario, la ficha de registro es parte de los instrumentos. El instrumento es un objeto que toma en cuenta varios tipos de instrumentos distintos. El proceso de recopilación de datos tiene dentro otros procesos que se llaman encuesta y entrevista, y el objeto que brota de él va a ser la lista de datos. La organización de datos normalmente va a tener dentro a las tablas, a los diversos tipos de tablas de frecuencia. La representación de datos va a tener a los diferentes tipos de gráficos. La descripción va a tener a los diferentes tipos de medidas. La obtención de información va a tener a la lectura, comparación, interpretación, inferencia y valoración, que es un nivel que apunta más al análisis de qué tan bien recogida fue la información. Y la comunicación de resultados nuevamente tiene a las tablas, gráficos y medidas como elementos que están dentro. Entonces, esta es la estructura. La situación problema también la separamos en dos: el problema estadístico y el entorno del problema, que lo vamos a ver cuando regresemos del break. Esta estructura de objetos y procesos son los que nos sirven de base para lo que es nuestro proceso de gestión de datos. El proceso de gestión de datos son esas partes que vimos a un inicio que se desprenden de la competencia, ¿no? La recopilación, básicamente el organizar y analizar los datos, y las conclusiones. Esas tres partes están sobre esta estructura. Entonces, yo voy a tener dos elementos: la estructura de objetos y procesos, que es la parte estadística propiamente, ¿no? Que está con las definiciones de los diferentes objetos y procesos que son propios de la estadística, y por encima el proceso de gestión de datos. El proceso de gestión de datos es más bien este proceso que me permite
ir pasando por los diferentes objetos y procesos para conseguir el desarrollo de algún tipo de situación, problema propuesto, y que me va a ayudar a ir encontrando cómo se organiza más fácilmente todos esos objetos y procesos para yo poder tener una forma ordenada de ir transitando el desarrollo de mi situación. Entonces, ese es el proceso de gestión de datos, está por encima de esta estructura. Entonces, cada vez que yo vea el desarrollo de una situación problema, en realidad lo que voy a tener es un proceso de gestión de datos. ¿Qué hay debajo de ese proceso de gestión de datos? Esta estructura de objetos y procesos. Entonces, cuando yo trabaje un proceso de gestión de datos, yo voy a trabajar lo que hemos dicho, todas esas diferentes momentos, ¿no? Pero no siempre voy a trabajar todos los objetos y procesos estadísticos. En algunos procesos de gestión de datos trabajaré solo algunos de ellos, porque no tiene sentido de repente trabajar todos. En algunos voy a hacer más énfasis en algunos de ellos porque me interesa que el alumno aprenda a manejarlos, y en otros momentos haré énfasis en otros. Entonces, no siempre yo voy a hacer énfasis en todos. La tarea de nosotros como profesores es decidir en cada proceso de gestión de datos que hagamos vivir a nuestros alumnos qué objetos o procesos estadísticos serán en los que haremos énfasis. En algunos momentos va a ser la población, en otros momentos va a ser la construcción de lista de datos, en otro momento va a ser el calcular una varianza. Entonces yo voy a ir cambiando cuál es el objeto que es mi énfasis, ¿no? Pero siempre todo lo que se va a hacer es dentro de este denominado proceso de gestión de datos, ¿sí? Entonces, regresando del descanso, vamos a ver más elementos para que nos quede más claro la idea del proceso de gestión de datos, y vamos a tratar de ver algún ejemplo al respecto, ¿sí? Entonces, nos vamos por 10 minutos. ¿Está bien 10 minutos? Profesor Contreras. Muy bien. Entonces, ¿Sí? un receso de 10 minutos, por favor. Son Ya. Ya las 8:10 continuamos. 8:10 continuamos. Gracias. Gracias.